Bueno, empezamos con los problemas de ondas. Dejadme antes que haga un par de comentarios. Vamos a trabajar con ondas armónicas planas, que son las que tienen esta pinta. Tenemos una magnitud, la que sea. Puede ser escalar, puede ser vectorial. Que es la que oscila en el medio. Este valor que tenemos delante de la función trigonométrica es la amplitud, que para funciones escalares típicamente se elige positiva, ¿vale? Ahora os contaré cómo, pues si os sale un menos aquí, cómo lo podéis absorber dentro, ¿vale? Básicamente utilizando las propiedades de las funciones trigonométricas. Y aquí dentro tenemos pues el tiempo multiplicado por la frecuencia angular, la posición por el número de onda y aquí un desfase, ¿vale? A todo lo que está aquí dentro de la función trigonométrica es lo que se llama la fase, ¿vale? O sea, cuando nos piden, por ejemplo, cuál es la diferencia de fase entre dos puntos a diferentes x en dos instantes de tiempo distintos, en dos t's, pues tenemos que coger esto de aquí para uno de los puntos, para el otro y restarlo, ¿vale? Esto lo haremos en un ejercicio. Como digo, para funciones escalares la amplitud se suele poner positiva, ¿vale? Para que el número que hay aquí delante sea directamente, ¿no? Se interprete como, pues esto, la altura de la ola, si queréis, ¿no? La altura máxima, la elongación máxima de la ola. Entonces, esto es algo también un poco para que refresquéis propiedades de las funciones trigonométricas. Todo esto, como digo, siempre os digo, hay que sabérselo. O sea, te sabes el truquito este de poner el círculo a circunferencia unida y con un par de ángulos que te dibujes aquí jugando un poco como vamos a hacer ahora, podéis deducir un montón de propiedades del seno y del coseno. Fijaos. Imagina que estáis utilizando el seno y este menos lo queréis absorber dentro. Bueno, pues aquí utilizáis una propiedad que en realidad no haría falta ni siquiera dibujar el círculo unidad. O sea, es una propiedad del seno, es que el seno es una función impar. O sea, el seno, esta es la pinta que tiene, o sea, a los números positivos les hace lo mismo que a los negativos correspondientes, salvo un signo. Esto es una función impar, simétrica su gráfica respecto al origen de coordenada. Entonces, esto es simplemente el seno de menos alfa. O sea, el menos entra dentro del seno. ¿Vale? Eso lo veis aquí también. El seno de alfa es el seno de menos alfa, pero aquí está hacia abajo. Por tanto, con un signo. Para el coseno, fijaos, el coseno de alfa es este. Menos el coseno de alfa sería esto mismo, pero para este lado. Y ese sería el coseno de este ángulo de aquí, que es alfa más 180. Es alfa más pi. ¿Vale? Imaginad que os dan una función de estas de onda y la frecuencia tiene un menos delante. Entonces os gustaría, o sea, el desfase puede tener el signo que sea, da igual, y este signo de aquí es el que nos va a indicar bueno, en realidad es el signo relativo entre este término y este término el que nos dice para dónde se mueve la onda. ¿Vale? Si los dos tienen el mismo signo, por ejemplo aquí, pues quiere decir que esta onda se propaga hacia la izquierda en las X. Si aquí hubiera un menos o bien aquí, se movería hacia la derecha, hacia las X positivas. Pero como digo, normalmente el signo este no se suele escribir aquí. A ver, da igual. ¿Vale? Pero de hecho, esto es una cosa también para que vosotros os propongáis practicar estas cosas, ¿no? Las propiedades del seno y del coseno. Bueno, pues voy a contar cómo, pues si yo quiero cambiar el signo a lo de dentro, sin sacar signos fuera, pues ¿qué se hace? Bueno, pues mirad, el seno de menos un ángulo, ahora no le vayáis a sacar el signo fuera, eso no es lo que queremos. El seno de este ángulo, que es este de aquí abajo, es el mismo que el de este, ¿veis? De aquí. Y ese es alfa más pi. Ahí lo tenéis. Y ahora para el coseno, es que el coseno de menos un ángulo y de un ángulo es este mismo, ¿vale? Y eso es la propiedad análoga a esta, pero para el coseno, que es que el coseno es una función par, es simétrica respecto al eje y, al eje de ordenada, ¿vale? Le hace lo mismo a los números positivos que a los negativos. Vale, de hecho, sabéis que son la misma gráfica, el seno y el coseno tienen exactamente la misma gráfica, salvo que está desplazada. Pi medios. ¿Vale? Si yo al seno a la x le sumo pi medios,
coinciden las dos gráficas. Y esto me está estableciendo, que eso también lo podéis ver aquí, es que el coseno de un ángulo es esto de aquí también, es el seno del ángulo más 90. Eso, bueno, déjame que rellene esto. Esa es la relación entre seno y coseno. El coseno de un ángulo es el seno del ángulo más 90 grados. Sí. ¿Vale? Y esto obviamente lo podéis escribir a la inversa. Restáis pi medios en ambos lados. Hacéis un cambio de alfa a alfa menos pi medio. Aquí se cancela el pi medio y nos queda esto, ¿vale? Y esto os relaciona seno y coseno. O sea, esto es lo que os dice que una duda que uno podría tener en un momento dado es cuándo se pone aquí seno y cuándo se pone coseno. Da igual. ¿Vale? Podéis poner la que queráis. Podéis cambiar de una a otra modificando el desfase este, ¿vale? Añadiéndole pi medio o restándole pi medio. Entonces, normalmente uno elige seno o coseno con la idea de simplificar esto lo máximo posible. O sea, si uno tiene, por ejemplo, una función de estas de onda que es de este tipo, ¿vale? Que tiene un máximo aquí. Pues fijaos que esto lo podemos describir de estas dos formas, o como el coseno de x o como el seno de x más un phi, que es pi medio. Bueno, pues para ahorrarnos el phi, pues uno escribe coseno y ya está, ¿no? Bueno, es lo habitual. Pero bueno, es para que veáis que simplemente insistiros un poco en que hay bueno, mucha flexibilidad aquí. O sea, un poco es cuestión de gustos. Hay gente que pues, tiende a usar siempre el seno, otros que lo adaptan a la situación. Bueno, da igual. Lo importante es que lleguéis al punto de decir, en realidad me da igual lo que me den porque sé relacionarlo con el otro, etcétera, etcétera, ¿vale? Como veis, las propiedades se pueden relacionar muy fácilmente con la circunferencia unida. Luego otro comentario acerca de las magnitudes que aparecen aquí y otras variables relacionadas con las ondas, es que hay como dos familias de magnitudes. Están las magnitudes relacionadas con el tiempo, son las que aparecen aquí con el t, son el periodo, la frecuencia y la frecuencia angular, que están relacionadas entre sí, o sea, conociendo cualquiera de ellas, conozco las demás. Y luego las relacionadas con el, digamos, el tamaño típico que tiene la onda, que es la longitud de onda, está relacionada con el número de onda de esta manera, ¿vale? Conociendo cualquiera de ellas, pues conozco la otra. Y luego hay una magnitud que relaciona las magnitudes de espacio y las de tiempo, que es la velocidad de propagación de la onda, ¿vale? O bien longitud de onda por periodo, el tiempo que la velocidad es la longitud de onda dividida entre el periodo de oscilación, ¿vale? Lo que tarda la onda, digamos, en avanzar. Pero, bueno, yo la que me sé es esta. Con la que suelo trabajar es con esta. Omega es K por V. Y fijaos que si yo conozco T, por ejemplo, y conozco V, ya lo conozco todo, porque con T puedo sacar cualquier cosa de aquí. Con T, por ejemplo, conocería omega, con omega y V conozco K, y con K saco lambda. ¿Veis? Al final, si queréis, hay dos magnitudes independientes dentro de este conjunto, y conociendo esas dos, ya las demás se pueden sacar. O sea, conociendo, por ejemplo, T y V, pues saco todas, conociendo V y lambda, saco todas, ¿vale? Obviamente, conociendo T y F, pues no puedo salir de aquí, ¿vale? Necesitaría conocer una de aquí y otra de aquí o aquí. Bueno, dicho esto, vamos a ponernos con el primero, que nos hablan de una onda armónica transversal que se desplaza por una cuerda y nos dan su periodo, magnitud de tiempo. Nos dicen que se mueve en la dirección negativa de las X, o sea, eso nos informa del signo este relativo entre este término y este, ¿vale? Que como este se suele elegir siempre positivo, bueno, pues entonces nos estamos refiriendo a este signo de aquí. Se mueve hacia la izquierda, más. Y nos dan la velocidad, ¿vale? Fijaos, nos dan periodo y velocidad. O sea, ya podemos sacar todo de aquí. Todo esto es conocido. Solo nos quedaría conocer la amplitud y el desfase. Pero nos dan más información. Nos dicen en el instante inicial, la partícula situada en el origen tiene un desplazamiento de tanto y se mueve hacia arriba con una velocidad de tanto. O sea, nos dan dos datos para un punto concreto, ¿vale? O sea, nos van a fijar t y x, de hecho nos la van a poner a 0, y nos van a dar dos datos. Y no sé si veis que quedarían otras dos variables, o sea, otras dos incógnitas, la amplitud y el desfase. Y nos dan dos datos, pues ya oléis por dónde va el tema, ¿no? Hay que encontrar ese sistema de ecuaciones y de ahí sacar las dos cosas. Nos dicen calcula la amplitud de la onda, la A,
el ángulo de fase inicial, el phi, y la expresión analítica completa de la función de onda, o sea, todo lo de aquí. O sea, en resumen, el apartado A y el B se lo podían ahorrar. Lo que nos piden es, calcula todo lo que hay aquí. La A, la omega, la K y la phi. ¿Vale? O sea, como es una onda armónica transversal, pues ya sabemos la pinta que tiene. Tiene esta pinta y este signo lo hemos puesto porque nos dicen que se mueve hacia las X negativas. ¿Vale? Es transversal, entonces vibra en la dirección o sea, perpendicular, transversal al espacio, ¿no? A la X. Por tanto, he utilizado la Y, por ejemplo, para llamar al desplazamiento. Y ya está, y hay que ponerse a calcular cosas. Entonces, fijaos, nos dicen el periodo. Pues con el periodo ya puedo sacar la omega. ¿Vale? Son magnitudes de tiempo, están relacionadas entre sí. Pues hago el cálculo, 2pi partido por el periodo. ¿Vale? Esto está en milisegundos, cuidado con las unidades. Y yo lo he expresado en segundos a la menos 1, o lo que es lo mismo, radianes por segundo, porque los radianes son unas unidades adimensionales. ¿Vale? O sea, podríais, digamos, no escribirlas y seguiría estando bien. Bien, ahora, nos da la velocidad de propagación de la onda también. Conociendo la velocidad y conociendo la magnitud de tiempo, saco la de espacio. Saco el número de onda de esta relación y me da esto. Pues ya está, ya conozco la omega y la K. Esto y esto. Me falta la A y el de fase. Nos dicen punto X0 y T0. Y nos dicen el desplazamiento, 2 centímetros. No nos dicen hacia dónde. Si hacia arriba o hacia abajo. Si no nos dicen nada y nos dan un número positivo, pues se entiende que es hacia arriba, ¿no? O sea, el valor de Y es positivo. Entonces, pues lo que tenemos es, evaluamos en 0, 0 y nos queda que la amplitud por el seno del fase es, pues lo que nos dicen, 2 centímetros, pues 0,02 metros. Y luego nos hablan de la velocidad transversal, también de ese punto en ese instante. La velocidad transversal, que es con la velocidad, no la velocidad con que se propaga la onda en X, sino la velocidad con que oscila, porque acordaos que en una onda armónica, cada punto, si os olvidáis del resto y cogéis solo un punto y miráis ese punto es un oscilador armónico, ¿vale? En este caso, que la onda pues tiene una amplitud fija, que no va decayendo con la distancia y nada de eso, pues o sea, si la onda fuese esférica, por ejemplo, aquí habría un partido por la distancia al foco, ¿no? Y esto iría cada vez haciéndose más pequeñito. Estos son ondas planas. Entonces, cada punto es un oscilador con amplitud A. ¿Vale? Fijáis el X, esto se convertiría en un numerito que lo absorberíais en la fase. Entonces tendréis A seno de omega t más pues, un número. Y esa es la fórmula de un oscilador armónico. Entonces, tendríamos un oscilador para cada X fijo. Entonces lo que nos piden es la velocidad con que se mueve transversalmente ese punto en este instante. Entonces eso como es, eso es la velocidad del desplazamiento transversal con respecto al tiempo, ¿vale? Como depende de dos variables, hay que hacer la parcial. Pues la derivada del seno, pues el coseno, y como estamos derivando respecto al tiempo, esta omega sale fuera. ¿Vale? Y esto me dicen que para el punto x0, t0, tiene, pues el valor que sea, 2 metros por segundo. Y nos dicen hacia arriba, ¿vale? O sea que eso es positivo. Si nos dijesen 2 metros por segundo hacia abajo, aquí habría que poner un menos. ¿Vale? Porque el punto primero se desplaza hacia arriba y luego baja hacia abajo, ¿vale? O sea, hay un tramo en el que se mueve con velocidad positiva y luego hay un tramo en el que va bajando con velocidad negativa. Nos dicen que es positiva, se mueve hacia arriba. Pues ya está, esta es la ecuación que tenemos. Esto igual a 2 metros por segundo. Tenemos un sistema de ecuaciones, 33 y 35 forman un sistema de ecuaciones y de ahí tenemos que sacar la A y el desfase. La A no la podemos eliminar de las ecuaciones muy fácil, dividiendo esta ecuación entre esta. La A se cancelan. Nos queda que el seno entre el coseno, que es la tangente, partido por omega, es 0,02 entre 2. ¿Vale? Cuidado con las unidades. Y omega ya la habíamos calculado antes. Hasta pues de aquí sacamos que la fase inicial es el arco tangente de este ángulo. ¿Vale? El arco tangente sabéis que tiene varios valores, o sea, hay muchos ángulos que tienen la misma tangente, pues elegimos el más pequeño de todos. ¿Vale? El menor de todos. Y ya está, y conociendo esto, eso lo meto aquí, por ejemplo, en cualquiera de las dos ecuaciones del sistema y ya puedo despejar A, porque phi es conocida. ¿Vale? Entonces me quedaría que sería 0,02 metros entre el seno del arco tangente de 0,8 pi. ¿Vale? Lo he dejado así indicado en plan, o sea, como el número exacto, ¿no? Y ya podemos responder al problema. La amplitud es esta de aquí, el phi es el que hemos calculado.
Y la función de onda es, pues ya está, ya metemos aquí nuestra omega, metemos nuestro k, ¿no? El A y el phi pues los he dejado indicados, ¿no? Pues los que te dan los apartados anteriores. ¿Vale? Importante aquí que pongáis las unidades, ¿vale? O sea, porque la omega vale lo que sea, pero las unidades son importantes, ¿vale? No es lo mismo que esto esté en segundo a la menos 1 que en milisegundos a la menos 1. Las unidades siempre hay que ponerlas. ¿Listo? Este sería el primer problema. ¿Vale? El siguiente es sobre onda electromagnética y lo voy a dejar para un poco después, ¿vale? Dejadme que me lo salte, pasar al siguiente que es un poco... Vamos a seguir practicando más o menos eso, las cosas que hemos ido haciendo. Y vamos a entrar también en calcular desfases, ¿vale? Para que veáis lo que es esto, no tiene ninguna historia. Simplemente, pues como decía antes, restar las fases, que es todo esto, todo lo que se llama la fase, de puntos distintos en instantes distintos. Fijaos lo que nos dice. Una onda transversal de frecuencia tanta se propaga por una cuerda. La magnitud relaciona con el tiempo. Dos puntos separados entre sí, 5 centímetros, tienen este desfase. Calcula a la longitud de onda, ve la diferencia de fase entre los desplazamientos de un mismo punto, pero en dos instantes distintos, ¿vale? Separados por un cierto tiempo. Y la velocidad de la onda. Bueno, como no nos dicen nada de para qué lado se mueve, izquierda o derecha, pues lo elegimos hacia las X positivas, que se mueva de la X positiva. Lleva un menos. ¿Vale? Esta es la pinta que tiene el desplazamiento transversal. ¿Vale? Como es una onda transversal, pues elijo, por ejemplo, Y como coordenada transversal. Nos da la frecuencia. Con la frecuencia saco la omega, la velocidad angular. La velocidad angular, perdón. Se puede interpretar como una velocidad angular de un movimiento circular uniforme que proyectado sobre uno de sus ejes da el movimiento armónico este. Pero bueno, en este contexto se habla de frecuencia angular. Y esto es lo que sale. Y ahora, la fase de un punto, X el que sea, en un cierto instante es, como digo, lo que está dentro de la función trigonométrica. Esto de aquí. Ahora, si tengo dos puntos, el punto x1 y el x2, al x1 lo estoy considerando en un instante t1 y al x2 en otro instante, no tiene por qué ser el mismo, t2, ¿cuál es el desfase de los dos? ¿Cuál es la diferencia entre sus fases? Pues restar esto para uno de ellos menos, ¿no?, esto del otro, ¿vale? Fijaos que la fase inicial no influye, es la misma para los dos y se cancela. La omega y la k es la misma para los dos, así que lo único que me queda es omega por la diferencia de los tiempos menos, cuidado con este signo, k por la diferencia de las posiciones. Entonces fijaos que nos dan un dato, nos dice dos puntos separados entre sí 5 centímetros están desfasados pi sexto. Aquí se entiende que nos están hablando de en dos puntos separados en el espacio, pero estamos hablando de puntos en el mismo instante, ¿vale? El instante que sea. Entonces, como está en el mismo instante, esto es 0. Y como aquí hay un signo y las posiciones da un poco igual porque nos dice dos puntos separados una distancia, no nos dicen la fase del que está a la izquierda menos el de la derecha o del de la derecha menos el de la izquierda, no nos especifican eso, entonces yo lo voy a tomar en valor absoluto, ¿vale? Entonces el desfase en valor absoluto, que es un dato, bisector, es k por la distancia entre los puntos, que sería esto, la diferencia de las posiciones en valor absoluto, que eso también nos lo dan, 5 centímetros. Fijaos que de aquí ya puedo sacar el número de onda. ¿Veis? Entonces ya podemos ir respondiendo al problema. La longitud de onda, conociendo el número de onda, pues simplemente 2pi partido por k nos da la longitud de onda. ¿Vale? Aquí cuidáis yo con las unidades, todo en metros, 0,6 metros sale. El apartado B nos dice diferencia de fase, o sea, lo mismo que estamos haciendo aquí, pero fijaos, ahora en vez de ser en un mismo instante dos puntos distintos, ahora nos hablan del mismo punto en dos instantes distintos. Bueno, pues es la misma idea, la misma fórmula, solo que ahora esta parte es 0, porque la x1 y la x2 son la misma, es el mismo punto. Pero ahora estamos considerando el mismo punto en dos instantes distintos. Luego aquí va a haber una diferencia de tiempos, ¿no? Que es un dato, que son los 5 milisegundos esto. Y nos piden la diferencia de fase. La diferencia de fase será la frecuencia angular por la diferencia de tiempo. Y como la omega la hemos calculado antes, pues ya la tenemos. ¿Vale? Esto como es un ángulo, pues el resultado sale en radianes. Y lo último que nos piden es la velocidad de la onda. Velocidad, acordaos que omega es k por v. Luego la velocidad es omega entre k. Como ya
tenemos una magnitud de tiempo y una magnitud de espacio que hemos calculado aquí, pues combinándolas se puede obtener la velocidad de propagación. ¿Vale? Nos sale 24 metros por segundo. ¿Vale? Muy facilito. O sea, seguimos practicando las mismas cosas. Jugar con las magnitudes que están dentro de la función de onda. Bien, en el problema 7 vamos a poner en práctica una expresión distinta, simplemente una aplicación, que es la fórmula de la velocidad con que una onda transversal se propaga por una cuerda. Y se calcula de esta manera. ¿Vale? Esto lo han demostrado en teoría. La velocidad de propagación se comprueba que es la raíz de la tensión a la que está sometida la cuerda entre la densidad lineal de masa de la cuerda. ¿Vale? Esto es los gramos que pesa la cuerda, ¿no? Que tiene la cuerda por unidad de longitud. ¿Vale? Esta es la formulita. Entonces mira lo que nos dice. Una cuerda de piano de acero tiene una cierta longitud y una masa de tanto. ¿Vale? Con esto ya nos están diciendo el valor de mu. ¿Vale? Aquí lo calculamos. Entonces, si se tensa mediante una cuerda de tanto, ¿cuál será la velocidad de las ondas transversales en la cuerda? ¿Vale? Veis que esto es un ejercicio. Esta primera parte es casi trivial. O sea, simplemente es aplicación directa de la fórmula. ¿Vale? La última parte ya es un pelín más liosilla. Nos dicen, para reducir la velocidad de la onda en un factor 2 sin modificar la tensión, ¿qué masa de alambre de cobre habría que enrollar alrededor de la cuerda de acero? ¿Vale? Y bueno, para responder a la primera pregunta, ya habéis visto que es muy facilito. Calculamos primero la densidad lineal, la masa de acero que tiene la cuerda y su longitud, dividimos, cuidado con las unidades, y sale eso. Y ya está. Como nos da la tensión, pues ya podemos responder a la primera pregunta. Aplicamos esta fórmula y dividimos la tensión entre la densidad lineal. Y esta es la velocidad que sale. Bien. Esta fórmula, cuando yo enrolle el alambre de cobre, ¿vale? Ahora tendré una cuerda que será de acero y cobre, pues esta fórmula se va a seguir cumpliendo. ¿Vale? Entonces, pero como estamos en otra situación, fijaos que nos dicen sin modificar la tensión, ¿vale? La tensión va a ser la misma, pero vamos a cambiar tanto mu como v. Bueno, mejor dicho, vamos a cambiar mu y como consecuencia v va a cambiar. Entonces, al nuevo mu y al nuevo v, dejadme que los llame con una barra, ¿vale? Para distinguirlos de los anteriores, ¿vale? Pero se sigue cumpliendo la misma fórmula. Y ahora lo que queremos, nos dice el problema, es que a igual tensión hemos modificado la densidad y nos piden que calculemos algo sobre esa densidad, o sea, la masa de alambre que hemos añadido, bajo una condición, y es que la nueva velocidad, la v barra, sea la mitad de la anterior. O sea, para reducir la velocidad de onda en un factor 2, ¿vale? O sea, hemos dividido entre 2. Vale, pues dejadme que en esta relación la v barra la sustituya por v medio y v la cambie por el v anterior, ¿vale? Con el mu anterior, que es como lo hemos calculado. Y nos queda así, ¿vale? Esto de aquí es v. El v me refiero no a un v genérico, sino al v del apartado anterior, ¿vale? Cuando solamente había cero en la cuerda. Medios. Y eso tiene que ser igual a la tensión, que es la misma, entre la nueva densidad lineal de la cuerda. Elevamos al cuadrado los dos miembros, las tensiones se nos van porque son iguales y nos queda, veis, aquí un 4 mu igual a 1 partido mu barra, subimos a los numeradores y nos queda esto de aquí. Y ahora, ¿qué es mu? Pues mu es la densidad lineal, es la masa por unidad de longitud de la cuerda. La antigua era masa de acero, solo tenía acero por longitud, y la nueva es la masa de acero más la masa que yo añadí, ahora tengo más masa. Pues toda la masa entre la longitud de la cuerda. Las L se cancelan, aquí tengo un 4 masas de acero y una masa de acero aquí que pasa al otro miembro restando, me quedan 3 masas de acero y esa es la solución. La masa de cobre que tengo que añadir para que esto se cumpla es 3 veces la masa de acero que tenía, como tenía antes 5 gramos de acero, pues tienen que ser 15. ¿Vale? Ese sería el ejercicio. Simplemente que juguéis un poco con esta fórmula. Dejadme que insista en un tema de unidades. O sea, con las unidades hay que tener mucho cuidado y yo os recomiendo que las arrastréis siempre. ¿Vale? Aquí
si uno deja esto en gramos por metro, ¿vale? Uno puede decir, bueno, yo hago la velocidad y esto me sale en metros por segundo. Cuando uno hace esta cuenta, los newton, acordado, esto es una fuerza, esto es masa por aceleración, ¿vale? Entonces estos son kilogramos por metros por segundo al cuadrado, ¿vale? Este metro de aquí, que está dividiendo abajo, subiría arriba multiplicando y me quedaría, si este metro lo quito de aquí y lo subo arriba, me quedaría abajo 1 kilo y arriba kilo por metro cuadrado entre segundo a cuadrado, ¿vale? O sea, velocidad al cuadrado, como está dentro de un array, pues velocidad, todo cuadra, ¿vale? Pero fijaos que dentro de Newton lo que hay es un kilogramo. Si yo dejo esto en gramos, yo no puedo alegremente hacer esta cuenta y decir que esto sale en metros por segundo, porque estaría cancelando, tachando 1 kilo con 1 gramo. Y eso no es así, ¿vale? Uno es 1000 veces el otro, ¿vale? Entonces, cuidado, porque los newton lo que tienen dentro es 1 kilogramo. Si queréis hacer esta cuenta, digamos, alegremente, tenéis que hacer este cambio, ¿vale? Por eso, lo mejor es que todo lo pongáis en la unidad del sistema internacional. Entonces yo, si todo está en el sistema internacional, digamos que no haría falta ni siquiera que yo escribiese aquí las unidades, porque yo sé que esto, si está todo en el sistema internacional, esto, cuando yo haga esta cuenta, va a salir en metros por segundo. ¿Vale? Pero bueno, las pongo explícitamente y os insisto en que lo hagáis, ¿vale? Porque luego, pues eso, la puede uno liar sin darse cuenta. Bien. Vamos al último. Bueno, y luego os cuento un poco el de ondas electromagnéticas. Aquí nos hablan de dos ondas sinusoidales idénticas, o sea, de este tipo, ¿vale? El seno o el coseno de algo. Ondas transversales. Nos hablan de... Dice, tienen longitudes de onda. Tanto se desplazan a la misma dirección con una velocidad, tanto. O sea, son ondas exactamente iguales, ¿vale? Nos hablan de que tienen la misma amplitud, se entiende. Nos hablan de que tienen la misma frecuencia. Si tienen la misma velocidad, con la frecuencia y la velocidad sacamos la longitud de onda. Tienen el mismo número de ondas, ¿vale? Y lo que nos dice es que la segunda se origina en el mismo punto que la primera, pero en un instante posterior. Entonces no sé si veis que esta es la pinta que va a tener. La fase va a ser igual, lo único que en una de ellas el tiempo va a estar desplazado una cierta cantidad. Esto es un número, ¿vale? Esta t, la variable, que va a ir cambiando, es la que cuando queramos evaluar en un instante el que sea, pues esta es la t que tenemos que cambiar por el instante que nos interese. Pero esto es una cantidad fija. Pues no sé, 1 segundo, 2, 3, los que sean. ¿Vale? Esto es esta diferencia entre los momentos de origen, de inicio de las dos ondas. Bien, por lo que nos pide el problema, fijaos, es determinar el mínimo valor de este intervalo, ¿vale? Que debe haber entre el comienzo de las dos ondas, para que la amplitud de la onda resultante sea igual a la de cada una de las ondas iniciales. La amplitud de las ondas iniciales es A. Pues cuando nosotros tengamos estas dos ondas conviviendo en el medio, lo que tendremos es una onda resultante, que es la suma de las dos. Y ahora veremos que esa suma tiene una amplitud que no es A, ¿vale? Y va a depender de este delta t. Y lo que nos piden es, pues si nos hablan del mínimo, quiere decir que habrá varios delta t que satisfagan esta condición. Y nos piden el menor de ellos. Entonces, bueno, pues como digo, como son idénticas y tal, pues las escribo de esta manera. Simplemente esto es lo que las diferencia, este pequeño desfase temporal. Y bueno, como no nos hablan de la dirección de propagación ni nada, pues además es totalmente irrelevante, pues pongamos, por ejemplo, que se mueven hacia la derecha, ¿vale? Con menos. Y simplemente por una cuestión de generalidad, pues le pongo una fase aquí, un desfase que es el mismo en los dos casos. ¿Vale? Bien, pues ahora vamos a sumar estas dos ondas. La onda resultante es I1 más I2. Y dejadme que como todo esto también aparece aquí, omega t menos kx más delta, pues dejadme que a todo eso, por abreviar, le llame alfa. ¿Vale? O sea, es la fase de I1. Eso es lo que llama alfa. Entonces la suma esta es, pues el A sale factor común y tendré el seno de alfa. Y aquí tengo el seno de alfa más omega delta t. Y aquí hay que utilizar una identidad trigonométrica, ¿vale? Que no os tenéis que saber de memoria, ¿vale? Que es que la suma de los senos es igual a 2 veces el seno de la semisuma por el coseno de la semidiferencia. Aquí
da igual que pongáis a menos b o b menos a, porque el coseno, acordaos que es par, ¿vale? Podéis cambiar el signo a lo de dentro y sigue estando bien, ¿vale? O sea, el coseno de alfa y el coseno de menos alfa coinciden. Entonces, vamos a aplicar esto aquí. Tendremos nuestra amplitud que está fuera se queda fuera, este 2 se queda aquí, ya tendremos seno de la suma entre 2 de alfa más omega delta t entre 2. 2 alfa más omega delta t entre 2. Y luego el coseno de la diferencia. Las alfas se cancelan, ¿vale? Este menos este, y me queda menos omega delta t. ¿Vale? Aquí, de aquí a aquí simplemente he reordenado y he utilizado lo que he dicho antes, que el coseno de menos un ángulo es igual al coseno de ese ángulo. Y quiero que fijéis ahora que si yo vuelvo a abrir, o sea, voy a deshacer la abreviatura esta que he utilizado antes, queda esto. Quiero que veáis bien lo que es cada cosa aquí. Fijaos, aquí tenemos un número, otro número. Omega es un número, delta t también es un número, ¿vale? Y partido 2 pues también es un número. Entonces, aquí tenemos el coseno de un número. O sea, todo esto que hay aquí delante es un número real. Y aquí tengo el seno de omega t, t es una de nuestras variables, menos kx, que es la otra variable, más un número más un número. O sea, fijaos, la onda resultante también es una onda de este tipo, también es una onda sinusoidal, armónica, donde la amplitud ahora es todo esto. La frecuencia es la misma, es omega, el número de onda es el mismo y el desfase no es el mismo, es el de las dos ondas de partida más esta cantidad. ¿Vale? Este es el nuevo delta. ¿Vale? Pero veis que es una onda del mismo tipo. ¿Vale? Han cambiado algunos de los parámetros, pero es del mismo tipo, tiene la misma forma funcional. ¿Qué nos pedía el problema? Nos pedía que la amplitud de la onda resultante fuese igual a la de cualquiera de las dos iniciales que eran iguales, que era A. Ya está. Esto de aquí tiene que ser igual a A. ¿Vale? Las A se cancelan. Y entonces tenemos que dos veces el coseno de omega delta t entre 2 es igual a 1/2. Una cosa que no he comentado aquí, he pasado un poco rápido, y es que este delta t lo he elegido sin pérdida de generalidad positivo. ¿Vale? Da igual que I2 empiece después que I1 o I1 después que I2. Pues eso, son la misma onda, son idénticas, solo que hay pues, un retraso de una con respecto a la otra. Entonces, sin pérdida de generalidad, este delta t lo he elegido positivo. Entonces, pues el coseno de un ángulo es 1/2, ¿vale? Y ese ángulo, omega es positivo, el 2 es positivo y delta t es positivo, pues tiene que ser un ángulo positivo. El ángulo cuyo coseno valga 1/2, ¿vale? Sabéis que hay infinitos ángulos como estos. ¿Qué cosa que cumplen esto? Pues voy a elegir positivo y veis que delta t está en el numerador y quiero que delta t me dice el enunciado que sea el menor posible. Pues tengo que cogerme el menor posible valor del arcocoseno positivo. Bueno, que eso es pi tercio, 60 grados. ¿Vale? Es el ángulo más pequeño que tiene como coseno 1/2. ¿Vale? O sea, es un poquito más grande que este. Sabe que el coseno es la mitad del radio. Pues ya está, de aquí ya puedo despejar delta t, 2pi entre omega tercio, o sea, sí, omega 3 omega. Pero claro, omega no es un dato, lo que me dan es la longitud de onda y la velocidad. Bueno, pero yo sé que omega es k por v y el número de onda es 2pi partido la longitud de onda. Pues esto lo meto aquí, ¿vale? Este 2pi se me cancela con este. La lambda me va a subir arriba y la v se me va a quedar abajo. Entonces me queda que el delta t, en función de los datos, es esto de aquí. Lambda partido por 3 veces la velocidad. Si hacéis la cuenta, esos son 0,5 segundos, medio segundo. ¿Vale? Este es el ejercicio. Digamos que la parte un poco más oscura quizá es esta, pero como digo, no tenéis que saber la identidad trigonométrica. ¿Vale? Al final, como digo, cuando llegáis a este tipo de expresiones que tienen muchas cosas, pues paraos y pensad, vamos a ver, esto es una función de onda, aquí tenemos que depende del espacio y del tiempo. ¿Dónde están el espacio y el tiempo? O sea, la posición y el tiempo. Aquí y aquí. Luego esta es
este seno es el que juega el papel de este seno, de la función sinusoidal, ¿no? De la que depende mi onda. Todos estos numeritos que hay aquí van a ser de fase, y todo lo que hay aquí delante, asegurado de que es un número, ¿vale? Que no depende de t ni x, que no hay ninguna función rara aquí, ¿ven? En este caso, y en los que vais a hacer, va a quedaros un número aquí, ¿vale? No os asuste este coseno, este es el coseno de un número y por tanto es un número, pues todo esto es la amplitud de la nueva onda. Y ya está, y nos pedían que esto cumpliese cierta relación, y aquí había una incógnita atrapada. Pues ya está, era cuestión de buscarse la vida para sacarla de ahí. ¿Vale? Y como había una función trigonométrica, había infinitos resultados. Pues nos pedían el menor de ellos, ¿vale? El menor de ellos positivo o negativo. Yo como la delta t la he elegido positiva, porque da igual, pues este es el valor que me sale. ¿Vale? Si hubierais elegido delta t negativo, hubiera salido aquí un menos 0,5 segundos. O sea, es lo mismo, ¿no? Que una empiece medio segundo después a que la otra empiece medio segundo antes, ¿no? O que esa empiece medio segundo antes, si son ondas idénticas, ¿no? Por eso digo que da igual el signo de delta t, yo lo he elegido positivo sin pérdida de generalidad. Bueno, y vamos a terminar ya con el último problema de la relación, que trata sobre ondas electromagnéticas. Aquí hay que utilizar un par de detallitos de teoría particular de ondas electromagnéticas, que ahora veremos. Y bueno, fijaos lo que nos dicen. La figura muestra una onda electromagnética armónica propagándose en el vacío en la dirección negativa del eje X, ¿vale? Aquí tenéis los ejes X, Z, Y. Y esta C indica la dirección de propagación, ¿vale? Hacia allá. Suponemos que la longitud de onda es tanto y que el campo eléctrico oscila con una amplitud, esta de aquí, que determina la frecuencia de la onda y las expresiones vectoriales para E y B en función del tiempo. ¿Vale? Bueno, la primera pregunta, nos preguntan por la frecuencia de la onda. Dicen frecuencia tal cual, no hablan de frecuencia angular, así que bueno, entiendo que nos piden los hercios que tiene la onda. Bueno, para calcularla utilizamos que conocemos la longitud de onda y la velocidad de propagación también. O sea, no nos la dicen explícitamente, pero bueno, es una onda electromagnética y hay que saberse que las ondas electromagnéticas propagan en el vacío a la velocidad de la luz. ¿Vale? La luz es un caso particular de onda electromagnética, la luz visible. Y la velocidad de la luz, bueno, la podéis buscar, este es su valor, además exacto. Este número es un número que se fija para definir el metro, ¿vale? Por eso este número es el valor de la velocidad de la luz sin decimales, ¿vale? Este es el valor exacto. Entonces, bueno, la frecuencia es frecuencia angular entre 2pi, omega es k por v, k por la velocidad, en este caso lo estoy llamando c, y el número de onda entre 2pi es 1 partido de la longitud de onda. ¿Vale? Pues ya está, estos dos son datos. Se divide y nos sale esto, segundos a la menos 1, segundos a la menos 1, acordaos que es lo mismo que hercios, y este día a la 6, pues lo ponemos como mega, pues casi 6 megahercios. ¿Vale? Esa es la frecuencia de esta onda. Ahora, tenemos que calcular también, hallar las expresiones vectoriales, tanto para el campo eléctrico como para el magnético. Fijaos que nos dicen para el campo eléctrico oscila con una amplitud, o sea, nos dan más información sobre el eléctrico que sobre el magnético. Entonces, vamos a empezar por el campo eléctrico. Entonces, se propaga hacia las X negativas. Entonces ya sabemos que nuestra función trigonométrica que vayamos a poner, seno o el coseno, va a tener este signo relativo entre estos dos términos, ¿vale? Va a haber un signo más. Esto es que se propaga hacia X negativas. Fijaos que no nos dicen nada sobre... O sea, no, el enunciado hace referencia a esta imagen, ¿no? Nos dice esto es una onda electromagnética, pero no nos dicen esta foto en qué instante se ha tomado, porque a medida que pase el tiempo esta onda se va a ir moviendo para allá. Entonces, como no nos dicen nada, sin pérdida de generalidad, como en realidad elegir el origen de los tiempos da igual, pues voy a elegir que esta imagen represente el instante t igual a 0. Entonces lo que tenemos es que, fijaos, el punto x igual a 0 en t igual a 0 está en un máximo. Si lo pensáis un poco, veréis que eso lo que nos está diciendo es que lo más conveniente es utilizar el coseno, ¿vale? Que es el que tiene, sí, lo tengo puesto, un máximo cuando se evalúa en 0. ¿Vale? En este caso, evaluarlo en 0
es en t igual a 0, necesito t igual a 0 y x igual a 0, ¿vale? Que eso es lo que estamos viendo aquí. Si hemos dicho que esto es el instante inicial, en el instante inicial x igual a 0 está en un máximo. Entonces, si usamos el coseno, nos ahorramos de poner aquí desfase. Si utilizásemos seno, pues ya sabéis que entra por aquí un pi medio con el signo que sea y tal. Bien, fijaos que estos son ondas vectoriales. En cada punto del espacio lo que tenemos no es un valor de una magnitud escalar, como puede ser un desplazamiento, una temperatura o una densidad. Lo que tenemos es oscilaciones de un vector, ¿vale? Entonces no pasa nada. Nuestra magnitud, nuestra onda es un vector. Y eso será igual a una amplitud que es vectorial. Fijaos que ahora lo hemos elegido de manera que, o sea, quiero decir, los vectores ahora, pues lo que os decía antes de que la amplitud se tiende a poner positiva, bueno, ahora que es un vector positivo. Bueno, pues eso no tiene mucho sentido, ¿no? Bueno, en este caso pues podríamos decir, bueno, pues que apunte hacia la, como está alineado con uno de los ejes, pues hacia la parte positiva de ese eje. Bueno, vale, lo que quieras, pero bueno, aquí da un poco más igual eso, ¿no? Pero no, la cosa es que lo hemos elegido de esa manera, ¿vale? Usamos ahora que la omega es k por c, ¿vale? Esto ya lo habíamos usado antes. Y que el número de ondas se relaciona con la longitud de onda según esto, también lo habíamos usado antes, ¿vale? Entonces, voy a escribir esto de esta manera. Esta c no la voy a sustituir, ¿vale? La voy a dejar ahí quieta, pero bueno, sabéis que es la velocidad de la luz, la voy a dejar ahí para que queden las expresiones un poco más bonitas. ¿Vale? Entonces veis lo que he hecho, ¿no? Entonces omega lo he puesto como k por c, la k esa y esta las he sacado factor común delante de todo, y k es 2pi partido por lambda, ¿vale? No he hecho nada, simplemente he reescrito esto con otras magnitudes, ¿vale? Simplemente para que estén aquí explícitamente los datos del enunciado, de lambda y c. ¿Vale? Si queréis, entonces, suponiendo que no hemos hecho el cálculo de antes, que esto no nos lo piden, pues bueno, esto sería una manera de dejar ahí explícitamente, ¿no? Todo en función de los datos que nos dan. Bien, más cositas. Vamos a evaluar esto en t y x igual a 0. O sea, nos vamos a poner en este instante, esta imagen, y en este punto. Entonces vamos a ver qué le pasa al campo eléctrico, que es el que estamos analizando. Ahora mismo B no nos importa. Pues es igual a, el campo eléctrico será este su 0 de aquí. ¿Vale? Lo hemos elegido así. Y fijaos que apunta hacia las z positivas. Entonces, este vector será igual a su módulo. Cualquier vector siempre se puede poner como su módulo por el versor que lleva su dirección y sentido. En este caso, como va hacia las z positivas, pues k. Si fuera para el otro lado, pues aquí tendría un menos k. Y ese es el menos que yo os digo que en un momento dado hubiera uno podido absorber en el coseno. Metiendo aquí un desfase, pero bueno, da igual. ¿Vale? Lo hemos elegido de manera que el campo eléctrico apunta hacia la z positiva. O sea, afortunadamente en la imagen viene así. ¿Vale? Bien, eso es. Entonces, estamos de acuerdo, ¿no? Con que este es el campo eléctrico que tenemos en el punto 0 en el instante inicial. ¿Vale? Es lo que mide de largo por k. Esto lo colocamos aquí. Y esto es lo que nos dice el enunciado, con una amplitud de tanto. Fijaos que la amplitud es un vector, pero nos dan un número. Con esto a lo que se refieren es pues, a la magnitud de este vector, ¿no? El módulo. ¿Vale? Y tiene pues unidades de campo eléctrico. Pues fijaos que con eso ya sustituimos aquí el lambda que nos dan, el c, como digo, lo he dejado indicado, y ya está. Ya tendríamos la expresión de nuestro campo eléctrico. ¿Veis? Todos son datos, lo hemos sustituido todo menos el c. Tenemos la dirección que se propaga, ¿vale? Y si jugáis un poco con esta expresión, veréis que es justamente lo que tenemos aquí. Bien. Campo magnético. Pues bien, para el campo magnético tenemos que usar, a ver, cositas de teoría que hay que saber. En las ondas electromagnéticas hay una propiedad muy importante, y es que el campo eléctrico, el magnético y la dirección de propagación, estos tres vectores, son perpendiculares entre sí. ¿Vale? Esto es una propiedad de las ondas electromagnéticas. El campo eléctrico y el magnético siempre oscilan perpendiculares el uno al otro, y ambos perpendiculares a la dirección de propagación, ¿vale? Como veis en esta imagen. ¿Vale? Pero, y los tres vectores, diréis, vale, son ortogonales entre sí, pero ¿cómo se disponen en ese triedro? Pues se disponen, bueno, como lo veis aquí en la imagen esta, de forma que E vectorial B, utiliza la regla de la mano derecha, ¿no? Regla de Sagacorcho, E vectorial B
da la dirección de propagación, dirección y sentido de propagación. ¿Vale? No al revés, ¿vale? Al revés sería que en esta imagen, pues la dirección de propagación siguiese igual, el B siguiese igual, pero este E fuese para acá, para adentro. Eso no ocurre. ¿Vale? Fijaos que siempre el E, o sea, fijaos, o sea, aplicar la regla de la mano derecha aquí y aquí, por ejemplo, ¿veis? Cuando el E va hacia adentro, el B ya no va hacia arriba, va hacia abajo, ¿vale? Siempre se disponen de esta manera. De manera que E por B, si apretáis el tornillo, ¿vale? Os movéis para acá. ¿Vale? Eso es una propiedad de las ondas electromagnéticas. Entonces, bueno, y otra cosa es que van en fase. ¿Veis que van en fase, no? O sea, cuando el campo magnético llega al máximo, el campo eléctrico está en un máximo también. Cuando el campo magnético vale 0, el campo eléctrico vale 0. ¿Vale? Están en fase. Entonces, fijaos, van en fase perpendiculares entre sí a la dirección de propagación. Luego, si la dirección de propagación es hacia las X negativas y el campo eléctrico vibra en la Z, hacia las Z positivas, ya sabemos que el campo magnético va en las Y's. Ahora, arriba o abajo, ¿vale? O sea, en realidad el B no nos lo tendría ni siquiera por qué haber dado en la imagen. Nos lo podrían haber quitado y utilizando cosas de teoría podríamos razonar que B va hacia arriba. Porque sabemos que E por B vectorial da la dirección de propagación. Entonces, como va en fase con E y sabemos para dónde apunta, ya sabemos mucho del campo magnético. Sabemos que tiene que tener esta misma pinta, si queréis, esta misma expresión, porque va en fase, o sea, tiene la misma frecuencia, el mismo número de onda, todo igual, va a cambiar esto. Fijaos que aquí en vez de K, ya veis lo que va a salir, ¿no? En el instante inicial, que es esta imagen, en X igual a 0, apunta hacia J, o sea, hacia las I's positivas, que sería dirección de J. O sea, en vez de un K, aquí va a haber un J. Pero ojo, no os he dicho nada de la amplitud. De hecho, la amplitud de E y B no son iguales. ¿Vale? Y diréis, bueno, en el enunciado me hablan de la amplitud de E, no dicen nada de la de B. Bueno, pero es que resulta que esto es otra propiedad de la onda electromagnética, es que el módulo de B, el módulo de B y el módulo de E en cualquier instante de tiempo y en cualquier punto del espacio, en particular en t igual a 0 y en x igual a 0, que sería aquí, estas dos longitudes de estos dos vectores, están relacionadas y la relación siempre es la misma. Y es que el módulo de E es la velocidad de la luz por el módulo de B. ¿Vale? Aquí he razonado que tienen la misma fase, ¿vale? Van en fase ambas ondas, va en la dirección de J, pero no conozco esto, ¿vale? Pero como digo, aquí hay una propiedad, y es que cualquier instante de tiempo y para cualquier punto de onda electromagnética se cumple esta relación. El módulo de E es la velocidad de la luz por el de B. En particular, cuando yo evalúe en t y x igual a 0, que son los que he llamado subceros. ¿Verdad que sí? Entonces tengo esta relación. Y ya está. Y como este me lo da el enunciado y la velocidad de la luz es un dato, ¡tachán!, ya tengo el campo magnético. Esta es la típica fórmula que a uno al final, pues, bueno, le puede bailar esta C, se le olvida, ¿va aquí o va aquí? Bueno, pues esta es la C, como tiene unidades, aquí podéis utilizar ese truco que tanto os digo, que es el truco del análisis dimensional. Fijaos, pensad. Q, la carga, por el campo eléctrico es fuerza, ¿vale? Entonces, si quito la carga, el campo eléctrico tiene unidades de fuerza por unidad de carga. Esto es fuerza por unidad de carga. Bien, ahora, la fuerza magnética, ¿cómo era? Era carga por velocidad por campo magnético. Si divido entre la carga, tengo una cosa que tiene las mismas unidades que esto, fuerza por unidad de carga. ¿Pero qué es lo que me ha quedado? Velocidad por campo magnético. Bueno, pues eso ya os dice que las unidades del campo eléctrico son las del campo magnético por una velocidad. Entonces ya sabéis que la velocidad va aquí. Tiene que ir aquí, no puede ir aquí multiplicando, si no las unidades no cuadrarían. Se sustituye eso aquí y ya está. ¿Vale? Habría que, bueno, en un momento dado, pues como digo, habría que poner aquí el valor de C, hacer cuentas, pero bueno, esta sería la expresión de la onda electromagnética.